Latinoamérica es una subdivisión del continente americano con una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, comprende desde México en el norte, hasta la Argentina en el sur. ¿Cuánto sabes sobre esta región sin igual? Hoy veremos curiosidades que de repente no sabías. Se le llama Latinoamérica a aquellos territorios donde se hable un idioma romance, como lo es el español, el portugués y el francés. También se le acuña el término a los países donde se llevó el moribundo idioma latín. Segundo dato. Las ciudades más pobladas de Latinoamérica son México DF, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. Por mencionar algunas. Tercer dato. Los países que constituyen Latinoamérica son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Algunas dependencias son Belice. En Estados Unidos son California, Nuevo México y Florida. Por mencionar algunos datos. En Cartagena de Indias, el mar se ilumina. ¿Por qué sucede esto? Es por un plancton luminoso hallado en el agua de la costa. Lo que le da coloraciones de azul brillante. Quinto dato. Los mayores científicos e inventores de Latinoamérica son Guillermo González Camarena, el inventor de la tele a color. Pedro Paulet, el inventor del combustible líquido para cohetes. El brasileño Roberto Landel de Moura creó el teléfono inalámbrico. El chileno Arturo Arias creó el difundido sismógrafo. Juan Bucetich desarrolló el sistema de identificación por huella digital, por mencionar algunos. Sexto dato. Latinoamérica concentra una de las zonas más biodiversas del mundo en la selva del Amazonas. Esta selva inmensa se divide en Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Siendo Brasil y Perú los que más porcentaje de verdor tienen. Y es allí donde se halla el río homónimo. Este es el segundo más caudaloso y el primero más largo del mundo. Séptimo dato. Latinoamérica es por excelencia un gran destino culinario, siendo sus mayores exponentes México, Argentina y Perú. Estos son algunos ejemplos de los platillos que podemos ver. Octavo dato. Los incas fueron la cultura más imponente y extensa en la América precolombina, extendiéndose desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y el norte de Argentina. Dejaron un legado que perdura hasta hoy como lo es el Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno, y el Capac Ñago sistema bielandino. Noveno dato. La herencia cultural hispana es la más notoria en la región de Latinoamérica. Se ve influenciada en la gastronomía o estilos musicales de los países donde estuvo presente. Número 10. Brasil, Venezuela y Argentina son los países latinoamericanos que más concentran a ciudadanos o colonias con personas venidas de Alemania e Italia, superando la cifra de más de 5 millones de habitantes. Los más sobresalientes son Jair Bolsonaro, Juan Domingo Perón, Raúl Leoni, Egon Albrecht, etc. Número 11. Esta realidad es muy triste, pero Latinoamérica no es una zona muy adinerada que digamos. Muchos, por no decir todos los países, son tercermundista. Los más sobresalientes son México y Brasil. Número 12. Latinoamérica es sinónimo de fiesta y bailes. Esta parte del mundo posee muchas danzas típicas con herencia hispana, africana e indígena. Algunos de estos bailes son la marinera norteña, el tango, la samba, la capoeira, los caporales, carnavalito, el jarabe tapatío. Por mencionar unos cuantos. Número 13. Bandas o cantantes como Maná, Calle 13, Gente de Zona o Marc Anthony son algunos que le dedicaron canciones a Latinoamérica. Las canciones las hallarán en la descripción. Número 14. Latinoamérica fue el escenario de guerras devastadoras.
Guerras como la Guerra de Conquista Española, las respectivas independencias, la Guerra del Pacífico, la de los pasteles, la Segunda Intervención Francesa en México y la de las Malvinas. Por mencionar unos cuantos. Número 15. El Golfo de México es el más grande del mundo. Esta extensión de agua mide 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Se extiende desde Cabo Sable en Florida hasta Cabo Catoche en México. Número 16. Colombia es el segundo mayor productor de café del mundo. No por nada, muchos turistas al probar una taza, se quedan enamorados de su sabor. Número 17. El ave voladora más grande jamás conocida fue el Argentavis magnificens, que posiblemente habitó Argentina. Tuvo una altura de 7 metros y un peso de 120 kilogramos. Su fósil se halló cerca de Buenos Aires. Número 18. El Salto del Ángel en Venezuela es la cascada más alta del mundo. Tiene una altura de 978 metros. Número 19. ¿Te gusta el oro? Pues Perú tiene mucho oro. En el 2018 exportó 145 toneladas de este metal precioso. Es el primero en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Número 20. Con un total de 5 copas mundiales, Brasil es la nación latinoamericana que mejor juega fútbol. Se ha consagrado como el mejor del continente y el tercero a nivel mundial. Solo superado por Bélgica e Inglaterra. Número 21. En los famosos viajes de Cristóbal Colón, su primer viaje fue en lo que hoy es la isla de Cuba y la Española, o sea Haití y República Dominicana. En honor a este descubridor, la moneda de Costa Rica lleva el nombre de Colón costarricense. Número 22. Hablando de monedas, ¿te has detenido a pensar por qué en Latinoamérica casi todos los países usan el peso? Se acuña el término peso a un tipo de moneda, el real de A8, que era un disco de 27 gramos de cobre. Número 23. ¿Participó Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial? Sí y no. Para desenredar la cosa, como tal, los países se mantuvieron neutrales en el conflicto, pero mandaron a pequeñas divisiones de soldados que apoyaron al bando de los aliados. Número 24. Casi toda Latinoamérica es capitalista, lo que les da más facilidad a la hora de regular un negocio. El único que no entra en este grupo es Cuba, que es socialista desde hace más de 70 años. Número 25. El certamen de Miss Universo se lo ha llevado Latinoamérica indiscutiblemente. El país que más se lleva coronas es sin duda Venezuela con 7 coronas. Las mujeres que se han llevado este título de la mujer más guapa del mundo son Sofía Silva, Gisela Bolaños, Cintia Lander, María Ángel Torrealba, Ana Karina Áñez Delgado, Estefania Fernández y Vanessa González. Por mencionar unas cuantas. Y bueno, hasta aquí hemos concluido con el video. Si han notado que YouTube ha estado eliminando los videos, les pido mil disculpas. Buenos días, tardes o noches, adiós. La mamá de 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 la mamá